Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Retomemos el hilo de los acontecimientos allí donde lo dejamos ayer. Jessica de Ábalos ratificó que ella jamás pagó el piso en el que se alojó durante tanto tiempo. Fueron años. Dijo que jamás fue a trabajar a Ineco y a Traxatet, empresas dependientes del Ministerio de Transportes, es decir, del de Ábalos, a pesar de estar contratada y de cobrar un salario, o mejor dicho, dos. Ayer fue un muy mal día para José Luis Ábalos y un muy mal día para el Partido Socialista y para el Gobierno de España. Porque se pudieron sustanciar delante del juez unos cuantos delitos que sumar al amplio catálogo que ya colecciona en forma de imputación el exministro de Transportes y ex número 2 del Partido Socialista. Este es uno de esos escándalos que hacen mucho daño al Partido Socialista, porque es de los que mejor entiende la opinión pública. Cuando los tuvo el Partido Popular también le hicieron un daño inmenso. Este que nos ocupa es el caso de un exministro socialista, a quien, como no le alcanzaba el sueldo para hacerlo él mismo, le pide a una trama corrupta que le pague una señora de compañía y además la contrata en dos empresas públicas dependientes de su ministerio en contraprestación por servicios estrictamente personales. Supuestamente todo claro, por supuesto. A la vicepresidenta María Jesús Montero le han preguntado esta mañana cómo recibe estas revelaciones que conocimos ayer. Bueno, primero dolor. No puedo decir otra cosa que dolor, porque efectivamente cuando se conocen supuestamente, siempre hay que hablar en términos supuestos, ¿no? Determinadas irregularidades, determinados comportamientos también personales, ¿no? Que no se corresponden al menos con mis principios y con mis valores, a mí me produce dolor y me produce, pues una situación de desasosiego. Bueno, que esto preocupa y mucho en el Partido Socialista parece un hecho, y Montero, igual sin quererlo, ha dado esta mañana una noticia al contar que todo esto ya se está investigando a ver si es que Jessica dice la verdad. Yo creo que las administraciones también tenemos que tomar nota de todas estas cuestiones y en este caso concreto de esta persona se ha abierto investigación para ver si efectivamente esto que se está comentando se corresponde con la realidad. Se va a mirar si no está mintiendo Jessica. Se ha abierto una investigación, no vaya a ser que la ex de Ábalos engañase ayer al juez del Supremo al decirle que estuvo cobrando 2 años sin ir a trabajar. Esto hay que investigarlo, no sea que la realidad fuera que sí que estuvo acudiendo todos los días a su puesto de trabajo. Oiga, ¿y qué interés podía tener Jessica en mentirle al juez? Claro, como es tan insostenible y tan indefendible la posición del gobierno con respecto a su propia corrupción, pues toca hacer este tipo de conjeturas y afirmaciones e insinuar que Jessica pudo haber faltado a la verdad. El gobierno siempre duda de los testimonios más comprometedores que afectan a su propia imagen y siempre otorga total veracidad, por supuesto, a los que le benefician. Pero la estrategia del Ejecutivo va un poco más allá. Vamos a escuchar otra vez más, ya se lo digo, a María Jesús Montero, a la vicepresidenta. Porque en el ánimo de exonerar la responsabilidad que pueda tener el gobierno o Pedro Sánchez o la erosión que pueda sufrir el Partido Socialista, es que la responsabilidad la circunscribe única y exclusivamente a Jessica. Así que si esta persona ha cometido alguna irregularidad, se ha ausentado de su puesto de trabajo injustificadamente o ha habido algún tipo de desarreglo, por supuesto, estamos investigándolo y pediremos responsabilidades. No. Oiga, la responsabilidad no se la deje única y exclusivamente a Jessica, no. Esto es trampa. Mire también al Ministerio de Transportes y pregunte. Pregunte a su compañero Óscar Puente quién hizo las entrevistas en Ineco y Traxatet. ¿Quiénes fueron sus jefes? ¿Quiénes eran los responsables de su asistencia? ¿Quiénes elaboraron esos informes positivos, estos de los que hablaba el ministro Óscar Puente, en los que concluyó que no había nada raro? Pregunte todo esto. No nos diga que Jessica igual que es que no fue al trabajo y ese no es el problema. Tantas veces el Partido Socialista hablando del dedo y la luna y resulta que ahora quieren que miremos el dedo. No, oiga, la luna, vamos a la luna. ¿Qué pasaba en el Ministerio de Transportes? ¿Qué es lo que nos dijo el ministro Óscar Puente? Ya lo escuchamos ayer, pero vamos a volver a hacerlo. Sí he preguntado en relación con esos contratos y han seguido los procedimientos de contratación habituales. Es decir, no hay nada en esos expedientes de contratación que me haya hecho pensar la existencia de ninguna ilegalidad. Fíjese la posición tan incómoda que tiene ahora mismo Óscar Puente, que hasta ahora está publicándose algo más sobre lo que dijo sobre Jessica. Esto que han escuchado lo dijo en el Senado. Pero es que cuenta hasta ahora el Confidencial la respuesta parlamentaria que ofreció hace 4 meses Óscar Puente a una pregunta muy sencilla que le hicieron 3 diputados de Vox. La pregunta era la siguiente, miren. ¿Cómo justifica el gobierno
la contratación de la aludida persona beneficiaria de los pagos en Ineco, es decir, el fichaje de Jessica en la sociedad mercantil estatal dependiente del Ministerio de Transportes y de Movilidad Sostenible? Y la respuesta fue la siguiente. En relación con la pregunta de referencia, cabe indicar que no se abonan pagos a personal que no preste servicios al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En este sentido, no está previsto actualmente la realización de una auditoría sobre los pagos realizados. No se abonan pagos a personal que no preste servicios al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Y termina así. Ojo a esto también, ¿eh? En lo referente a Ineco, la otra empresa es Traxatec. Pero en lo referente a Ineco, se informa de que la persona aludida, es decir, Jessica, aludió las funciones de personal administrativo, asumió esas funciones cumpliendo con los requisitos establecidos. A ver si nos explica Óscar Puente cómo es posible que Jessica asumiera sus funciones no yendo nunca a trabajar. A menos que sus funciones fueran precisamente cobrar sin pasar por su puesto de trabajo en Ineco y Traxatec, lo cual puede ser más que probable. Así que miren, es que es curioso, es llamativo. Hoy el ministro de Transportes tiene la agenda desierta. Estamos seguros de que está pidiendo explicaciones en su ministerio porque es que comprometió su palabra en el Senado, comprometió su palabra en sede parlamentaria y lo hizo también en una respuesta escrita en el Congreso de los Diputados. Y una de dos, miren, una de dos. O los subordinados de Óscar Puente lo engañaron, encubriendo una contratación irregular, o el ministro fue quien trató de encubrir a Jessica en virtud de ese acuerdo que se cuenta en los mentideros al que habría llegado el Partido Socialista con Ábalos para no meter en problemas al gobierno de Pedro Sánchez. Que esto también se ha contado. En relación con este asunto de Jessica, hay fenómenos que son, la verdad, muy interesantes. Miren, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha convertido, ya lo saben, probablemente junto con Óscar López, en uno de los comentaristas de actualidad más reputados que tiene el gobierno de España. Sin embargo, cuando le preguntan, siempre tiene lugar una prodigiosa transformación, un hecho casi paranormal muy interesante. Miren, los asuntos que afectan a la derecha, el ministro de Justicia los conoce y los maneja con un extraordinario nivel de detalle y no duda en señalar a quienes él considera responsables. Por ejemplo, esta mañana los periodistas lo abordaban para preguntarle por la situación del presidente valenciano Carlos Mazón. Buenos días, preguntarle por la imagen que distribuyó ayer la Generalitat de Carlos Mazón entrando en el CECOPI a las 8:28. No sé qué le parece, también por los WhatsApps del responsable de la EMET que muestra su perplejidad sobre lo que estaba pasando en el CECOPI y también qué margen de actuación tiene el Partido Socialista y en la Comunidad Valenciana para actuar contra Mazón. No sé si se plantean una moción de censura. Bueno, mire, a mí me parece que las cosas de lo que pasó lamentablemente con la terrible Dana creo que están claras y creo también que está muy clara pues cuál fue la actuación del señor Mazón, aunque intenta ocultarlo. Yo creo que aquí la pregunta es, ¿el señor Feijóo tiene algo que decir ante la montaña de mentiras y de inoperancia del señor Mazón? Esta es la pregunta. Yo creo que los afectados y sus familiares merecen una respuesta. Bueno, pues este de la Dana parece que sí, que es un asunto que está efectivamente siendo investigado por un juzgado de Catarroja, pero a pesar de esto, Bolaños señala a quien él considera responsables, Mazón, Feijóo, etcétera. A que da la sensación de que Bolaños maneja el tema, conoce el asunto, etcétera, etcétera, y además tiene ganas de hablar de él, pues le preguntan los medios y entonces responde. Es que a continuación le han preguntado por Jessica, por su contratación por estas dos empresas públicas. Y nótese ¿cómo entonces al ministro de Justicia le sobreviene el escrúpulo institucional y el inmenso respeto por los procedimientos que se están investigando en el Tribunal Supremo? Miren. ¿Cómo cree que reciben los españoles que la pareja de un ministro tan importante como el señor Ábalos, uno de los colaboradores más importantes del presidente del gobierno, recibiese dinero público, un sueldo público, por no hacer nada prácticamente, según la declaración de esta propia persona? ¿Cómo cree que digieren eso los españoles? Insisto, dejemos que la justicia haga su trabajo, la investigación avanza. ¿Se está investigando a los directivos de esas empresas públicas que contrataron a la novia del señor Ábalos? Insisto, yo creo que la justicia tiene que hacer su trabajo y todas estas preguntas que me están haciendo las responderá la justicia. En este asunto, claro, como afecta al gobierno, pues mejor no decir absolutamente nada. Nada de nada, ¿eh? Si en lugar de su partido los afectados fueran los de enfrente, pues ya se hubiera extendido bastante más y hubiera sido bastante más profuso. Pero como está afectando a esto, como afecta a los suyos, como esto es un escándalo clamoroso, pues esto no se valora. No vaya a ser que salga dañado Óscar Puente o peor aún,
que pudiera soliviantarse y enfadarse Ábalos con el nivel de información que tiene y maneja sobre el Partido Socialista y el Gobierno. Y claro, imagínate que dices una inconveniencia sobre Ábalos y entonces tienes un problema. Total, que en el Palacio de la Moncloa decretan el silencio administrativo. Así que nosotros, nuestra labor y nuestra obligación como medio de comunicación libre que somos es hacer todo lo posible por contrarrestarlo. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.